Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Aleluya. Bendiciones, hermanos amados. Qué bueno estar nuevamente acá con ustedes. Qué lindo poder presentarles la palabra del Señor siempre. Quisiera entrar de lleno en la explicación que me corresponde en esta oportunidad, pero quisiera hacer algunas aclaraciones antes respecto a todo lo que hemos venido enseñando. Estuvimos enseñando la última petición del Padre Nuestro, líbranos de todos los poneros, ¿verdad? Usted se habrá de recordar. Eso lo vamos a dejar, no terminé de explicarlo verbalmente, pero lo vamos a dejar pausado en cuanto a mí corresponde, porque algunos ministros me han ayudado para hacer la revista número 123, en la cual todas las demás cosas poneros, que eran 16, ya fueron descritas ahí, 16 o 15, no recuerdo exactamente el número. Entonces esto me da espacio para continuar con algunas cosas que habíamos dejado pendientes y que considero que igualmente son extremadamente importantes. Para esto, déjenme recordarle, nosotros hemos estado hablando del regreso del amado. Hemos estado diciendo, y esto es bien importante que lo recordemos, que son dos venidas del Señor. La primera, que fue hace 2000 años aproximadamente, y la segunda, que es la que estamos esperando y que primero Dios se dé muy pronto, ¿verdad? Esas dos venidas están ubicadas en ese periodo de tiempo y en medio hay un paréntesis. Ese es un paréntesis que vamos a tener que ir conversando poco a poco para que vayamos entendiendo un poquitito más de lo que nosotros conocemos como la gracia al Señor. Ahora, la primera venida estuvo anunciada y tuvo varias manifestaciones, 3 para ser más específico. Jesús manifestado en secreto, solo a un grupo de personas, manifestado en el río Jordán y manifestado glorioso después de la resurrección. 3 etapas. Cuando el Señor regrese, van a ser 3 etapas también. Primero, también venida en secreto. Después una manifestación al pueblo judío que lo va a ver, se van a enterar que es Él verdaderamente después de que el anticristo los haya engañado. Y la última etapa es su venida gloriosa, la que nosotros hemos localizado con el nombre de Epifanía, ¿verdad? En la palabra. La primera, la parusía, la primera de esas facetas de la segunda venida, la parusía, que viene inmediatamente después de los faneros, y esos faneros vienen después de unos apocalipsis que tienen 2000 años. Ok, en este orden de ideas, quiero contarle que en algún momento yo estuve preguntándole al Señor, suplicándole al Señor que me abriera mi entendimiento. ¿Por qué razón? Porque surgió esta pregunta en mí. Señor, ¿por qué le dices a ese mismo periodo que se llama, que es un periodo que nosotros conocemos comúnmente como la tribulación, abarcando 2 periodos que es tribulación y gran tribulación, pero nosotros le decimos tribulación, ¿verdad? ¿Por qué tiene tantos nombres, Señor? Porque le dicen el día de la ira, el día del pesaje, el día de pánico, las 70 semanas de Daniel, la angustia de Jacob, el horno de fuego 7 veces calentado, las 7 vacas flacas. Y así hay una cantidad de situaciones, de nombres. Entonces yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esa situación así? Y mientras iba avanzando en el estudio, me topé con unos versículos en donde encontré, no lo encontré, el Señor en su misericordia me lo mostró, que nunca jamás en la historia de la humanidad ha habido un día o un tiempo o un periodo de años de tanta angustia
como ese periodo que se llama la gran tribulación o la tribulación. Lo dice Joel, lo dice en varios libros, ¿verdad? Dice, y nunca ha habido ninguna tribulación como esta, ni la habrá jamás. Entonces entendí por qué razón se le daban tantos nombres. Porque cada nombre está enfocando una situación de ese mismo evento. El día del Señor, el día de Cristo, el día de Dios, el día lúgubre, el día aquí, el día... Todos esos son nombres, ¿verdad?, que se le designa a ese periodo. Entonces, basado en esto, yo quisiera conversar con ustedes en esta oportunidad acerca de otro de los nombres, porque recuérdense que le hablamos de que existían 16 nombres del mismo periodo. Entonces, para empezar, quisiera entonces hablarle de este, pero antes quiero explicar primera venida, porque lo tengo que explicar desde el libro de Isaías, del libro de Lucas en un momento, pero primero le voy a leer. Primera venida es el año agradable del Señor. La primera venida es el año agradable del Señor. Esa está en Lucas 4:18. ¿Sabe qué? Voy a utilizar esta pizarra para darme a entender, si me acompaña acá. Esta sería la primera venida, acá, que está escrita en Lucas 4:18. Lucas 4:18. Aquí está la primera venida. Luego de esta proclama, es una proclama del año de la buena voluntad del Señor, o en otras versiones dice del año agradable. Luego de eso hay un paréntesis que en Isaías no se nota, pero cuando lo vemos en Lucas, como que ya empezamos a entender un poco más, y cuando lo vemos con más contexto, lo vemos más todavía. Hay un paréntesis que ahorita lleva aproximadamente 2000 años, más o menos. Y luego de esto viene otra proclama, pero esta proclama es el día de la venganza de nuestro Dios. Día de la venganza de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros leamos ahorita Lucas 4:18, 19 y 20, y después vamos a leer también Isaías capítulo 61, versículos del 3, me parece, vamos a poder entender, apreciar un poquitito más esta situación. Pero volvamos acá entonces a este versículo de Lucas 4:18, si me acompaña, por favor. Dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo dice Lucas, pero es la repetición de la profecía que estaba en Isaías, la cual ya vamos a leer en un momento. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, y dar libertad a los oprimidos. Ok, ese es el versículo 18. Leamos el 19 y el 20. Para proclamar, para todos los que no les gustan las proclamas, ¿verdad? Ya vieron que el Señor proclamó también. Para proclamar el año agradable del Señor. Ya le dije, aquí es el año agradable, en las otras era el año de la buena voluntad del Señor. Y fíjese que es interesante que aquí, en este versículo del 4, 19 y 20, si me acompaña a leerlo otra vez, se va a dar cuenta de lo siguiente. Mire cómo el Señor dice para proclamar el año agradable del Señor, y ahí se quedó callado. Mire, aquí paró y cerró el libro. Ya no siguió diciendo lo que decía la profecía, como que ahí se abrió un paréntesis. Y entonces se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y usted sabe que en el siguiente versículo él se les queda viendo y les dice: hoy se ha cumplido esa escritura delante de sus ojos.
Pero lo interesante es que él cerró el libro y no terminó de leer el versículo. Cerró el libro y no terminó de leer el versículo. Y cuando nosotros miramos, si me acompaña ahora a Isaías 61:2, mire, es que no tenía razón de hacerlo así, si es que él no nos hubiera querido dejar una pista. Mire cómo decía la profecía: para proclamar el año favorable del Señor, o el año agradable, o el año de la buena voluntad, ¿verdad? Y después decía el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Y después dice otro montón de cosas interesantísimas, pero lo que me llama la atención a mí es que aquí en Lucas 4:19 y 20, él leyó el versículo a la mitad, menos de la mitad, y cerró el libro. No siguió diciendo lo otro, porque él estaba advirtiendo un mensaje muy claro. Mire lo otro, cuando él venía a la profecía, decía, para proclamar el año favorable del Señor, y aquí esto ya no lo dijo el Señor. Y el día de ¿por qué no lo dijo? Porque era la primera venida, y el día de la venganza iba a ser la segunda venida. Entonces, que en esas frases que están juntas, separadas solamente por una coma, el Señor dejó casi 2000 años de distancia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos proclamando en este momento? ¿Qué es lo que nosotros estamos proclamando? Digamos, la proclama que nosotros hicimos el 31 de diciembre. La proclama que nosotros hicimos es el año de la reconciliación. Pero cuando hablamos de eso es parte del año favorable del Señor. Hemos proclamado el año de la prosperidad, el año de cielos abiertos, nosotros hemos proclamado más de 20 años. Y uno de estos, el último, pues es el año de la reconciliación. Pero está contenido en todas las proclamas que nosotros hemos hecho, y no solo nosotros, sino que en realidad todo el pueblo y todo lo que hemos estado predicando, todos los predicadores, es el año favorable del Señor, es el día agradable del Señor, es el día de la buena voluntad del Señor, es el día de la salvación, es el día donde se te está diciendo, ven a los pies del Señor. Eso es lo que todavía Él lo proclamó hace, repito, casi 2000 años, y nosotros sus ministros continuamos en ello y lo seguimos proclamando y proclamando y proclamando. Lo temible es que después de eso, sin que nosotros nos demos cuenta, repentinamente también va a proclamar el día de la venganza. Y al proclamar el día de la venganza, no queremos estar ahí. Entonces, por eso me sirve lo que dice acá en esta pantalla, y si usted lo puede ver ahí, las letras verdes es el año de la buena voluntad, agradable o favorable, como usted le quiera llamar, que está en Lucas 4:18, cerró el libro, abre un paréntesis de 2000 años aproximadamente, y las letras allá en color fucsia representan el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Dónde estamos nosotros? En medio. Pero si me tocara hacer a mí una especie de cálculo por dónde estamos nosotros, yo diría que nosotros estamos más o menos por aquí. Entonces, ya dentro de poco va a entrar el día de la venganza. Entonces, tenemos francamente que averiguar un poquitito más de eso por varias causas. No es por hacer gimnasia espiritual ni nada por el estilo, sino que es para que podamos conversar, ver, analizar, decir esto no nos corresponde a nosotros o podría ser que sí nos corresponda. Entonces, vamos, en todas estas cuestiones le quiero hablar de la segunda venida, ¿verdad? Que sería el día de la venganza, segunda venida, el día de la venganza. Para esto le quiero recordar lo que con anterioridad habíamos estado explicando, ¿verdad? Esto ya lo hablamos bastante y desde aquí de donde estamos catapultándonos para explicar esto. Y hablamos del día del Señor, un poquitito hablamos del día malo,
Pero recuérdese que hemos estado conversando del día poneros, ¿verdad? El día poneros. Entonces aquí sería explicado ya en la revista. Y ahora me tocaría el día de la venganza. Solamente para recordarle, le digo un par de cosas. Recuérdese, antes de que venga la gran tribulación, tiene que venir todo esto que usted ve escrito acá, que es la revelación apocalipsis del anticristo, apostasía, el sonar alarma, intento de atacar el congregarse, el oscurecimiento global, el arrebatamiento del águila y el tener nosotros una definición y una restauración familiar. Por lo menos son esas las cosas. Después viene la gran tribulación, en donde aquí tenemos los 16 nombres que se le da. Y por último tendríamos la epifanía, que sería acá, epifanía. Aquí sería la parusía, este es preparusía, ¿verdad? Aquí más o menos tendría que ser la parusía y después está esto que es la tribulación, gran tribulación. Ok, entonces, ahora me corresponde que platiquemos algunos versículos, que ya para entrar en materia. Solo déjenme que mejor le voy a entrar a los versículos de una vez. Miremos Génesis capítulo 4, versículo 15. Y mire lo sugestivo de los primeros 5 versículos que le voy a leer, para asegurar que ese es el día de la gran tribulación. Génesis capítulo 4, versículo 15. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín, 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Entonces, mire, conversemos aquí, déjeme plantearle esto. ¿Dónde está la gran tribulación ahí? Diría usted. No. Ahí no le estoy platicando que esa sea la gran tribulación, sino que me parece muy sugestivo, demasiado sugestivo lo que dice acá, porque venganza 7 veces. Asociemos el término. Venganza, día de la venganza, gran tribulación, 7 veces. ¿No nos estará sugiriendo desde Génesis el Señor que va a venir un tiempo que es un día de venganza y que va a estar relacionado con 7 años, con 7 tiempos? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque esto lo dijo el Señor. Luego, el hijo de Caín dijo que a él iba a ser vengado más, pero eso será otra cosa. Lo que dijo el Señor, se lo dijo a Caín, le dijo, no. El que te mate, todo lo que dice ahí, 7 veces será vengado. 7 veces será vengado. No estaría diciendo desde el libro de Génesis, mira, la venganza van a ser 7 años. El día de la venganza va a ser 7 años. ¡Wow! Es impresionante, sugestivo. Ya vamos a entrar en materia de lo que pasa. Ahorita solo estoy viendo cómo, trasladándole cómo se sugiere en la misma Biblia el 7 y se asocia con la venganza. ¿Por qué? Porque son 7 años. Miremos este otro versículo. Y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Y cuando reunáis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros para que seáis entregados en manos del enemigo. Entonces aquí hay una venganza por causa del pacto. Cuando lees el contexto en el versículo 24, en el verso anterior, por eso puse yo ahí, es sugestivo que el verso anterior dice, y yo mismo os heriré 7 veces por vuestros pecados. O sea, verso 25, va a haber una venganza. Verso 24 es una herida que va a ser 7 veces. O sea, ¿no será que el Señor nos está recordando acá nuevamente que la venganza va a estar relacionada con el 7? Esa venganza relacionada con el 7 vendría a ser 7 años de tribulación. Ok, sigamos pues. Pero solo una cosita más.
antes de continuar, aquí le está hablando, al primero que le está hablando es al que mate a Caín. Le va a dar una venganza el Señor. Aquí está hablando de Israel, que no hizo caso. 7 veces lo van a castigar. Miremos otro versículo. Ya vamos a entrar en materia de lo que es la venganza y por qué razón yo insisto que la Biblia le llama a la gran tribulación el día de la venganza, aparte de los otros 15 nombres. En total 16. ¿Por qué? Repito, ¿por qué le puso tantos nombres? Porque quiere definir, el Señor lo podría definir con una palabra, pero para que nosotros lo entendamos, le puso 16 nombres. Va a ser tan terrible que va a ser un día de venganza. ¡Ah, qué tremendo! Va a ser tan terrible que va a ser un día de ira. ¡Qué feo! Va a ser tan terrible que va a ser un día lúgubre. ¡Oh, qué terrible! Y va a ser tan terrible que va a ser un día de pánico. ¡Wow! Entonces ya, con todos esos nombres, no entendemos cómo va a ser la gran tribulación. Entonces no le estamos prestando atención a lo que el Señor dejó establecido ahí. Como un mapa para que lo sigamos. Miremos otra cosita acá entonces. Miren lo que dice este versículo, Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará. Y por esta causa fue que puse este versículo acá, porque dice, porque el día de su calamidad está cercano. Y ya se precipita lo que les está preparado. ¡Wow! Entonces, la calamidad viene en el momento de la venganza. Dios mío. Voy a apresurarme. Me llaman para poder llegar a los textos conducentes en Jeremías e Isaías, porque sobre esos nos vamos a basar para platicar un poquitito más. Pero mire Job 21:30. Y es que el impío está reservado para el día de la venganza y será conducido al día de la ira del Señor. ¿Ya se dio cuenta? Que en el versículo anterior se le está comparando al día de la venganza con el día de la calamidad y que dice que está preparado. Ahora el libro de Job, según la Biblia Félix Torres Amat, 21:30, dice que el impío está reservado para el día de la venganza. Aquí tenemos que parar un momentito. Yo sé que tengo que hablarle de otros versículos, pero aquí tengo que parar un momentito. Mire, ¿para quién, dice la Biblia, son los ayes? Porque esa es otra forma como se define la tribulación, ¿verdad usted? Los 3 ayes. Y ahí dice para quiénes son los ayes. Pero aquí diríamos, ¿para quién es el día de la venganza? ¿A quién le va a caer el día de la venganza? ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento? ¿Por qué la venganza? ¿Para qué? Para los impíos. Y entonces aquí tenemos que conversar. ¿Y qué es un impío? Porque usted se recordará que ya en el Nuevo Testamento, aunque algunos tratan de negar esta evidencia tan clara, en el Nuevo Testamento dice, si el justo con dificultad se salva, justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar? ¿A dónde irá a parar el impío y el pecador? ¿A dónde van a parar? Al día de la venganza. ¿De qué se salva el justo? Del día de la venganza. Entonces, ¿qué es un impío? Porque ahí hay 3 grupos de personas. El justo, que ha sido justificado por medio de la sangre de Jesucristo y que su espíritu se lo rociaron, su alma se la ministraron y dio una talla específica para ser librado, aunque sea con cierta dificultad, de ese día de venganza. ¿Y quién es el impío? Bueno, digamos, ¿quién es el pecador? Está el justo de este lado, el pecador de este otro lado. Ok, el pecador es uno que no ha sido redimido y por eso lo que le miran es el pecado. Pero ¿quién es un impío? Un impío es un tipo que era pecador, igual que el justo, que fue perdonado, pero que no evolucionó. Entonces se convirtió en impío. La Biblia describe cómo es un impío. La Biblia, pero ese sería otro estudio. ¿Cómo es un impío? Eso sería para que nosotros nos viéramos en el espejo y ver si no somos impíos. Porque si usted le pregunta a alguien quién es un impío, a algún hermano de la iglesia quién es un impío,
Si tienen más o menos este concepto que les estoy diciendo, lo que van a decir es, oh sí, un impío es un hermano que chupa, que fuma. Pero hay otras, por ejemplo, la Biblia dice que el impío pide prestado y no paga. Entonces hay un montón de gente que teniendo dinero no pagan sus deudas. Sí toman chocolate, pero no pagan lo que deben. Son impíos. Disculpe, no lo estoy molestando si usted está dentro de ese grupo. Solo le estoy advirtiendo que si usted no deja de ser impío, está reservado para usted un día que se llama Día de la Venganza. Ya voy a creer yo que solo por no pagar la deuda me voy a ir a la gran tribulación. Y no estoy diciendo que no la pueda pagar, sino que estoy diciendo que no la quiere pagar. Esas son unas cosas totalmente distintas. Entonces el impío está reservado para la gran tribulación en el modo día de venganza. Bueno, ahí hay otro montón de cosas, ¿verdad?, que se puede hablar del impío. El impío ora, dice que Dios abomina la oración del impío, ¿verdad? El impío, hay un montón de cosas más. Ahí habría que conversar, como le repito. Pero necesito que continuemos. Mire acá, otra vez para relacionar el 7 con la venganza. Oh Señor, Salmo 79, 12. Oh Señor, multiplica 7 veces tu venganza contra nuestros vecinos por la burla que han lanzado contra ti. Pero este salmo tan hermoso, pues hay unos salmos, hermanos, que hablan de la gran tribulación y de la salvación de la misma, pero bajo este modo venganza. Miren la relación nuevamente, miren la relación 7, venganza. Estos son los 7 años de la gran tribulación y convertidos en años de venganza. Wow. Bueno, sigamos. Proverbios capítulo 6, versículo 34. Porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Entonces, sigamos platicando un momentito. Mire pues, no se puede evadir cuando alguien cometió un error que no corrigió, que no lo confesó, que no se apartó. Y ese error se llama pecado, transgresión, iniquidad. No lo van a perdonar en el día de la venganza. Ahí va a tener que pagar todos los platos rotos. Lo interesante de esto es que la Biblia dice, aquí dice, no hermano, pero eso ahí está hablando de un hombre que es celoso. Sí, pero la Biblia dice que Jehová es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los que le aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. Esa es otra cosa, pero el punto es que Él se describe a sí mismo como un Dios celoso. Entonces, los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Yo creo que ahorita, y por eso es que es tan importante que nosotros analicemos la gran tribulación bajo esta perspectiva, para decirle a todos, ahorita no estamos en el día de la venganza todavía. Ahorita estamos en el año favorable de Dios, ahorita estamos en el año agradable de Dios, ahorita estamos en el año de la buena voluntad del Señor, ahorita estamos en el año de la reconciliación con el Señor, ahorita estamos en un periodo de gracia en el cual si hemos pecado y el Espíritu nos redarguye y nosotros decimos, yo cometí ese error, vamos, compongámoslo. ¿Cómo se puede componer? Mira, tienes que cambiar de manera de pensar, eso es arrepentimiento. Ir al Padre y decirle, Señor, perdóname, de veras, yo no he podido dejar de hacer esto, pero ahora lo dejo de hacer, me lo propongo, ayúdame tú para dejar de hacer esta cuestión. Y entonces empiezas a entregarte de lleno al Señor, ahí empieza, es una nueva oportunidad. Aún para aquellos hermanos que les dan oportunidad y las echan a perder cada vez, mientras la puerta del arca no se cierre, mientras no caiga la primera gota de agua del diluvio de destrucción,
hay esperanza. Hay esperanza. Si tú has estado en pecado y has movido a celos al Señor, todavía tienes esperanza. Este es el periodo. Por eso es que vino esta sacudida tan tremenda, porque muchos ya se acoplaron. La curva de su arrepentimiento ya se aplanó. No se aplanó la curva del COVID, pero la de su arrepentimiento se aplanó. Ya volvió otra vez. Si no fuera así, mire, si no fuera así, ¿por qué siguen habiendo matanzas y robos? ¿No le parece a usted que si la gente dijera, uy, aquí está la mano de Dios, esto nunca lo habíamos oído, híjole, yo creo que me voy a arrepentir, ¿no diría alguien, voy a dejar de hacer injusticias? Pero miramos que todo sigue igual, la gente sigue haciendo, y lo peor sería, y a veces pienso que los hermanos que no se han querido consagrar cuando teníamos presencia, cuando teníamos la llegada a la congregación presencial en la iglesia, con esto tampoco. Hermano, entonces perdieron el trabajo, perdieron dinero, perdieron alguna inversión que habían hecho, tal vez hasta perdieron salud, quizás hasta perdieron un familiar. Se va a terminar la cuarentena, la enfermedad no, porque la enfermedad va a seguir. Y salimos y todo el mundo va a seguir igual. No, hombre, no. Este es un periodo que Dios nos está dando como de gracia para decir, arrepiéntete. Ya no podemos seguir igual, hermanos. Tenemos que evolucionar. Esto está finalizando. Y aunque no estuviera finalizando, tampoco deberíamos seguir igual. Sí hicimos un trato con el Señor, pero Él ha permitido esto. Más o menos como lo que le pasa a la gente que va a la muerte, pero Dios le permite agonía, para que en medio de la agonía arregle cosas antes de partir de esta vida. El mundo entró en una agonía, el mundo entró en un caos. Usted me va a decir que están preocupados del COVID, todos esos que salen a protestar. Usted me va a decir que están preocupados todos esos que han agarrado repartiendo dinero en las manifestaciones esas que han hecho en Estados Unidos para que vayan a hacer saqueos. Usted me va a decir que una persona que se mete a una tienda se va a robar tenis o lo que sea, ese recapacitó por el COVID. No. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando ya esté la gran tribulación, dice que cuando echa un ángel su copa sobre el sol, le es dado al sol quemar a los hombres y que se le vuelvan úlceras. Pero aún así los hombres no se arrepintieron de sus hechicerías, ni de sus idolatrías, ni de sus fornicaciones y blasfemaron contra el Dios del cielo. Pero esos son ellos. Nosotros somos cristianos. Y los que no lo son deben de abrir su corazón, porque este es un llamado de parte de Dios. Es un llamado, y es un llamado final. Mire, déjeme contarle esto. Antes de continuar aquí le voy a leer otros versículos. Y no hay modo que llegue a Isaías, ya me queda poco tiempo, pero ahorita voy a llegar. Quiero ver cómo voy. Yo creo que ya en la próxima vamos a entrar. Algún día. Mire. Bueno, en los días que el Señor permitió que hiciera la tarea apostólica presencialmente fuera de Guatemala y que me tocaba viajar por cualquier medio, ya sea automóvil, barco o avión, en los aeropuertos, en algunos, sobre todo hispanos, aeropuertos norteamericanos, no sucede así. Pero en los aeropuertos de nuestra raza empiezan pues, esta es la última llamada para el vuelo tal y tal, que va no sé cuántos. Si no se presentan, les vamos a bajar su equipaje. Pasan 5 minutos. Esta es la última llamada otra vez. Y la vez pasada conté 7 últimas llamadas. Entonces el problema es que la gente cree que cuando les estamos dando esta última llamada, creen que estamos en un aeropuerto de nuestra raza. No, este es un aviso final. El Señor nos está diciendo, ya basta.
El que lo quiera creer, que lo crea, y el que no, va a tener que pagar las consecuencias. Estamos demasiado cerca. Bueno, yo lo he estado anunciando esto por más de 40 años, casi 45 años he estado anunciando, y el Señor viene, y el Señor viene, y el Señor viene, y no ha venido en 45 años. Y lo voy a seguir anunciando si no viniera, porque yo siento la inminencia. Pero aquí hay cosas que sí ya están, se juntaron todas las cosas, hermano. Sigamos acá, miremos otra cuestión. Mire ya entramos a Isaías. Porque es día de venganza del Señor, año de retribución para la causa de Sión. Yo quisiera que leyéramos los versículos anteriores para que nos hagamos una idea del contexto de lo que está hablando aquí el profeta Isaías 34:1. Vamos a ver si este es, ¿verdad? Es el versículo 8. Sí, mire pues. Miremoslo, mire cuál es el título que le pone Isaías. Este es un tema larguísimo, no me va a dar tiempo probablemente a mencionarle algunos otros versículos, por lo cual yo le voy a suplicar a usted que me ayude, si le gusta estudiar la palabra, pues buscándola, ¿verdad? Pero miremoslo. Acercaos naciones para oír y escuchad pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado a la matanza. Sus muertos, mire lo que dice aquí, por favor, serán arrojados y de sus cadáveres subirá el hedor. Las montañas serán empapadas con su sangre. Todo el ejército de los cielos se consumirá. Eso es lo que dice Pedro. Y los cielos se enrollarán como un pergamino. Eso lo profetiza Pedro también, hablando de la gran tribulación, cuando le dice el día del Señor, que pasará con gran estruendo y que los cielos y todos los elementos serán consumidos, y dice que se enrollarán como un pergamino. Y entonces aquí los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán, como se marchita la hoja de la vid, como se marchita la de la higuera. ¿Por qué? Porque mi espada está embriagada en el cielo. He aquí descenderá para hacer juicio sobre Edom y sobre el pueblo que yo he dedicado a la destrucción. La espada del Señor está llena de sangre, está llena de sebo, de la sangre de los corderos y de machos cabríos, de sebo de los riñones y carneros, porque el Señor tiene un sacrificio en Bosra. Ay, aquí tenemos que leer un contexto, pero todavía no. Y una gran matanza en la tierra de Edom. Mire cómo dice, con ellos caerán búfalos y novillos juntamente con toros. Así su tierra se embriagará de sangre y su polvo será engrasado de sebo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque es día de venganza, es la gran tribulación. Año de retribución para la causa de Sión. Mire, conversemos, porque si no le voy a tener que leer todo el capítulo y pues me gustaría mucho, pero para solamente leerlo, que es una gran bendición, sin explicarlo, pues usted creo que lo puede leer solito, porque aquí habla después de Babilonia, cómo se va a convertir en habitación de demonios, y lo relaciona con Apocalipsis capítulo 18. Pero lo que yo quiero que usted note es que es por la causa de Sión. Mire, Sión en el sentido espiritual somos nosotros, la iglesia. Pero Sión en el sentido literal es Israel. Dios identifica a Israel, nación, como Sión. ¿Ok? Entonces, ahora resulta que la venganza viene porque dice acá, es día de venganza del Señor, año de retribución para la causa de Sión.
Usted mira todo lo que está pasando ahorita respecto a Israel. Hermano, esta pandemia que debería tener preocupados a los que supuestamente dicen que están preocupados y que tal vez no lo están porque están ocupados en otras cosas. Usted mira, por ejemplo, a países como Irán, como Rusia y algunos otros, mostrándole los dientes a Israel. Pero Irán ha ido un poco más lejos. Y con Irán sigue sonando los tambores de guerra. Un montón de gente, y se le llama antisemitista o antisionista, que les han causado un grave daño a Israel. Es que no es entendible, hermano. No es entendible que si lo viéramos humanamente hablando, que todas las naciones se volteen en contra de una nación. Pero eso no es así, eso no puede ser. Dígame qué otra nación se le voltearon todas las naciones. Quizás solo Estados Unidos, que se le voltearon muchas naciones, pero como es bien poderosa, no le hace ni cosquillas, ¿verdad? ¿Pero por qué se le voltearon? Porque apoya a Israel. Pero Israel, una pequeña nación, todos los ejércitos que están alrededor se le voltearon, hermano. Entonces, el día de la venganza, la gran tribulación, viene por la causa de Sión. Hay de aquellos que se han opuesto tenazmente, incendiando incluso las redes y a veces cometiendo actos no solo de vandalismo, sino que de terrorismo en contra de Sión, odiándolos por nada más que por ser israelitas. Viene el día de la venganza. No seas de esos. Si tú eres cristiano y tienes problemas en tu corazón en contra de Israel, arréglalo. Porque podría ser que así fuera, por cuestiones de raza incluso. Tal vez un hermano árabe, un árabe que se convirtió a Jesucristo, y ahora nosotros hablamos de Israel y ellos tienen desde su perspectiva algunas cosas en contra de ellos. Y recuerde que el Señor botó la pared intermedia de enemistad. Entonces, pero sigamos. Mire, si usted léase todo, son solamente 17 versículos, pero son tremendos, hermano. Son tremendos, pero sigamos acá, porque ahorita ya entré en lo profético de Isaías. Lo que leí al principio de Génesis 4, Levítico, Deuteronomio, eran más o menos la relación que tenía venganza con el número 7, pero ahorita ya es claro y pelado. Aquí miremos otro versículo. Este es tremendo. Ay, Dios, mire, el otro era 34 y en el 35 sigue. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Yo me recuerdo que incluso en algún momento había un himno, que no sé si usted lo cantó alguna vez, que decía: cabales, o he aquí, este es nuestro Dios. Él nos salvará. Pero no decía nada de la venganza, porque no es bonito cantar un himno donde se hable de la venganza. Pero aquí lo que está diciendo Isaías capítulo 35 es que viene una venganza terrible sobre el mundo por la causa de Israel. Leamos algunos versículos, por favor. 35. Aquí teníamos el 34 de Isaías, ahora metámosle 35. Ahí está. Ok. El desierto y el yermo se alegrará y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán, florecerán copiosamente. Verso 3, fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Y aquí es en donde viene la venganza, el verso 4. Y entonces empieza a decir qué es lo que va a pasar después de la venganza.
el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo. Nosotros siempre hemos visto este capítulo 35 de Isaías como hasta para hacer cánticos, ¿verdad? De gozo. Pero aquí está hablando de lo que va a venir inmediatamente después de la gran tribulación. Y por último, hasta hemos hecho himnos de este último, nuevamente, y lo hemos cantado nuevamente, volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando. Pero todo esto está relacionado con el día de la venganza, la gran tribulación. Ok, continuemos acá y después le voy a pasar un esquemita acá para que usted lo logre fotografiar y entonces pueda tener los versículos bíblicos para ir a corroborar todo lo que le estoy diciendo. Mire pues, mire, venganza, tribulación. Venganza, tribulación. Apocalipsis 6:10. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ok, sigamos conversando aquí. Mire pues, si usted lee los versículos anteriores, el 9 hasta el 1, se da cuenta que ahí es donde están los jinetes, los caballos, cabalgando, ¿verdad? Y ahí se da cuenta que vino el caballo blanco, negro, rojo y el amarillo. Y sucede una cosa terrible. Ahí explotó, incluso ahí hubo guerras terribles. Pero ahí persiguieron a gente, mataron cristianos. Y estos cristianos que fueron muertos se quedan debajo del altar. Eso es antes de la tribulación. Cuando a ellos los mataron es antes de la tribulación. Y entonces se quedan debajo del altar. Ahí lo dice. Clamaban a gran voz diciendo... Oh, no, eso lo va a decir en el siguiente versículo. Claman a gran... Lo voy a leer. Apocalipsis 6, va a ser Apocalipsis 6:9, ¿verdad? Claro. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz: Señor, ¿cuándo empieza la tribulación? Señor, necesitamos que empiece la tribulación. Tienes que vengar nuestra sangre, Señor. Pero ¿en quiénes? En los que moran en la tierra. Por eso dice el verso 10, ¿hasta cuándo esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, con esto yo quisiera regresarlo a usted brevemente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, en donde el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esta es otra forma de decirle a la gran tribulación, la hora de la prueba, del peirasmos, ¿verdad? Esa hora que está para venir sobre todo el mundo para probar ¿a quiénes? A los que habitan, a los que moran sobre la tierra. ¿Y qué es lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 6, versículo 10? Tienes que vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. Entonces, volvamos otra vez a la carga. Míreme a los ojos. Mire, quiere decir que la iglesia no era moradora de la tierra y se la llevaron. Porque ella era moradora de Sión, ella era moradora de huertos. Entonces a ella se la llevaron. Entonces se quedaron los que moran en la tierra. Por eso es impresionantemente importante que la iglesia no predique un mensaje terrenal. Porque si predica un mensaje terrenal está invitando a su congregación a que sean de los que moran en la tierra. Y la venganza viene sobre los que moran en la tierra, no sobre la iglesia de Filadelfia. Entonces, alguien dijo en algún momento: no, todo es doctrina, hermano Sergio. Me dijeron por ahí, en un país. Otro me dijo:
Bueno, la doctrina no lo salva a uno, ¿verdad? Y yo le tuve que decir que tenía razón, pero que sí lo puede perder. Y puede perder muchos galardones, muchísimos. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Qué es lo que te están dando de comer espiritualmente hablando? Seamos sinceros con esto. ¿Qué es lo que estás recibiendo de alimento espiritual? Lo que estás recibiendo es motivación. Eso es una motivación de tipo cristiana. Perdóname, pero no estamos para eso. Tiene que haber un alimento que sustente. Como cuando la madre dice, sustentadme con pasas y con manzanas. Tiene que haber algo que lo haga a uno ser fuerte, vigoroso en el espíritu. Pero si te están entreteniendo con promesas de cosas terrenales, deme su Seiko y Dios le va a dar un Rolex. Perdóneme, eso, deme su Lada y Dios le va a dar un Mercedes. Perdóneme, pero eso es algo vil. Eso es enfocar en la codicia el corazón de los hermanos y convertirlos en moradores de la tierra, y a los moradores de la tierra es el día de la venganza de la sangre de todos aquellos que murieron por el testimonio de Dios, el testimonio que tenían, y por la palabra. Mire, el tiempo se me ha agotado, pero solo déjenme leerle otros versículos. Aquí hay muchos más versículos que deberíamos de considerar. Francamente los deberíamos de considerar. Miremos este otro. Este es terrible, hermano. Este es demasiado terrible. Este también. Mire, déjenme leerle este. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 6. Que nadie peque o defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador, día de la venganza en estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Ok, platiquemos. Mire, hermano, 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando usted lo lee, empieza diciendo, explicándonos a nosotros cuál es la voluntad de Dios. Usted sabe que hay una voluntad específica para algunas personas y una voluntad general para toda la iglesia. Entonces dice, la voluntad de Dios es esta, vuestra santificación. A lo mejor se lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, le dije, ¿verdad? Ahora, solo que no lo encuentro, ya lo encontré. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en él más y más. Ok, verso 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Fíjese pues, mire cómo dice el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen al Señor, conocen a Dios. Ahora, en algunos momentos, permítame, yo en estos mismos días que hemos estado aquí en cuarentenados, se lo he leído, pero mire cómo dice algunas versiones. Cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. Mire cómo dice la Arca Fernández, que cada uno de vosotros sepa vivir con su mujer santamente y decorosamente. Mire cómo dice la Biblia, ausejo, que cada uno de vosotros aprenda a poseer a su mujer. Repito, que cada uno de vosotros aprenda a poseer a su mujer. Repito, que cada uno de vosotros aprenda a poseer a su mujer con un sentido santo y respetuoso. Mire cómo dice esta otra, que sepa cada uno de vosotros poseer su propia esposa en santificación y honor. Bueno, entonces,
Ahí le tendríamos que leer y ya se me terminó el tiempo, pero entonces volvamos otra vez a la carga de la conversación acá. El apóstol Pablo aquí les está diciendo, miren, no les estoy hablando de adulterio, les estoy hablando de que ustedes pueden estar teniendo relaciones ilícitas con su misma esposa, sexualmente. Y Dios es vengador de esto. Y luego en el versículo 17 dice, hermano, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. En otras palabras, aquí está hablando de que debemos de modificar nuestra conducta sexual. Aquí en el versículo 6 está hablando de que debemos de modificar nuestra conducta sexual. Y en el verso 17 está hablando del arrebatamiento. Y en el verso 6 está hablando de que Dios es vengador. Entonces quiere decir que mucha gente, si no se arrepiente, y no estoy hablando de adulterio, estoy hablando de fornicación con su propia esposa, va a tener que ir a parar al día de la venganza. Entonces, como todavía no es el día de la venganza, no ponga el grito en el cielo, ni que le caiga mal yo, simple y sencillamente arrepintámonos. ¿No le parece que sería lo más adecuado llegar delante del Señor? Perdóname, mira esto, Dios, ya, aquí paró esto. Eso es lo que deberíamos de hacer. Tengo aquí una multitud de versículos bíblicos que demuestran fehacientemente que el día de la venganza es el día de la gran tribulación. Y así tengo un montón de versículos más para hablar de todos los demás días. Día de pánico, día del pesaje, día de, qué sé yo, la semana 70 de Daniel. Y entonces se ubica qué es la gran tribulación. Mucha gente entonces no afirma cosas sin entender la palabra profética. Mucha gente dice, afirma que la novia tiene que pasar la gran tribulación porque desconoce esta temática. Y yo le puedo decir que la novia, pura, santa, sin mancha, va a ser guardada, va a ser llevada. Si a usted se le aparece alguien por ahí que no, pues a mí el Señor me mostró, aquí no es de que me mostró. Miremos qué dice la Biblia, porque esa es la palabra profética más segura. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nosotros podamos entender a profundidad, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Guárdanos del día malo, Señor, por favor, del día de la venganza. Ayúdanos a recapacitar todas aquellas cosas en las cuales no hemos actuado adecuadamente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios me lo bendiga. Y ya sabe, esta semana seguimos ministrando el retiro de invierno, aunque gracias a Dios, pues hemos tenido unos días muy cálidos, pero de todos modos estamos en el invierno. El invierno se termina en Guatemala hasta en octubre. Así que seguimos en el retiro de invierno con la invitación de muchos de nuestros pastores que todavía no han tenido el privilegio de participar y que lo están haciendo con mucha alegría, con mucho gozo. Dios me lo bendiga y nos vemos pronto. Vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.